el economista Marcelo Larrea, coordinador nacional del movimiento Galápagos Vive, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Sí me escucha bien? Sí, perfectamente, sí, muy buenos días. Muy Perfecto. grato estar con usted y con su distinguida audiencia esta mañana. Gracias. A ver, Marcelo, yo la verdad es que me sorprendí cuando leí ese titular y por eso la invitación para que nos explique cómo es que nosotros, siendo signatarios de Convemar, hemos, pongámoslo entre comillas, renunciado al 94% de nuestro mar territorial. ¿Nos puede explicar? ¿Cómo no? El Ecuador ha venido ejerciendo una soberanía marina sobre 200 millas de mar, a partir de la suscripción de la Declaración de Santiago de 1952, en consonancia con su ejercicio de soberanía sobre las Islas Galápagos, declarada por Flores en 1832, en la cual se declaró la soberanía sobre el archipiélago de Ecuador por encontrarse en sus aguas adyacentes. Es decir, desde 1832 Ecuador ha ejercido una soberanía territorial marina sobre 525 millas de mar, protegida por la Declaración de Santiago de 1952, que estableció conjuntamente con Chile y Perú una soberanía sobre 200 millas. Pero la Convemar, en su artículo 3, establece expresamente que los países adherentes a la Convemar solo podrán obtener el reconocimiento de 12 millas de mar territorial. Este tema lo denunciamos cuando en el año 2012 la Asamblea Nacional dio trámite a la petición de adhesión a la Convemar. Allí, cuando el canciller Patiño suscribió el documento de adhesión, hizo una declaración señalando que Ecuador ratifica sus 200 millas de mar, pero no observó una norma de la Convemar que señala que los países adherentes a la Convemar, si declaran la adhesión, se declaran sin ningún derecho a reserva de ninguna naturaleza su adhesión al texto completo de la Convemar. Y este tema ha sido ratificado ahora cuando la actual Asamblea Nacional, el 5 de agosto pasado, tramitó una reforma al Código Civil, mediante la cual el Ecuador expresamente reduce su mar territorial de 200 millas a apenas 12 millas. Además, renuncia a la soberanía, expresamente a la soberanía aérea sobre esas 188 millas de mar, reduciéndola apenas a 12 millas. Y además, renuncia a la soberanía plena sobre las plataformas y zócalos submarinos. De manera que esta es la mayor mutilación territorial de la historia de la República del Ecuador, que implica una pérdida solo en mar territorial de el 94%. Claro. Marcelo, una cosa rapidita. Perdón, sí. algo muy breve. Cuando hablas de las 200 millas que hemos renunciado, me dices, a esas 200 millas se han reducido a muy pocas, ¿no? A 12 millas. ¿Estás hablando solo de las Galápagos o también del perfil costero? También del territorio continental. Entonces estamos expulsando a los chinos que están pescando y mañana nos presentan una demanda. Pregunto, no sé. La Convemar establece que la llamada zona económica exclusiva, sobre la cual hay una apología sin ningún sentido de determinados sectores de la Marina que ignoran la historia de la Marina y la historia del derecho marino ecuatoriano, y de funcionarios de la Cancillería que han sido serviles a la Convemar. La zona económica exclusiva está legislada en la Convemar como aguas internacionales, sobre las cuales el país ribereño solamente tiene derechos económicos, pero no tiene soberanía. La soberanía es el principio universal de la soberanía en el derecho internacional. Es la autoridad absoluta, suprema y total, sobre la cual nadie puede intervenir. Nosotros somos seres soberanos, decidimos lo que hacemos. Lo mismo hacen las naciones con sus recursos, con su historia, que es en la que descansan sus derechos soberanos de carácter territorial. Es más, el Ecuador, en 200 años de historia, ha escrito sus mejores páginas en defensa de su mar territorial. En la década del 60-70, Velasco Ibarra ganó una guerra de 8 años con Estados Unidos, la mayor potencia económica y bélica del mundo en ese momento, precisamente defendiendo las 200 millas de mar. Claro. Nuestra Marina detuvo 154 buques estadounidenses pescando ilegalmente en nuestras aguas. La Marina estadounidense cercó el mar territorial ecuatoriano, y la diplomacia conducida por Velasco Ibarra necesitó una derrota aplastante a Estados Unidos en la OEA,
que le condenó a Estados Unidos a pagar las indemnizaciones legales, someterse a las leyes ecuatorianas para liberar esos 154 buques detenidos en la guerra. De manera que no es una cosa que Marcelo Larrea se ha inventado de la teoría de las 200 millas. Es un principio establecido en el derecho internacional, sancionado por Perú, Chile y Ecuador, sancionado además por el presidente Truman de Estados Unidos en 1945, claro, cuando declaró la soberanía estadounidense. Marcelo, para ponerlo, tratar de ponerlo en un ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que hay un buque de bandera extranjera a 16 millas de Galápagos pescando. Como manifiestas que hemos renunciado a la soberanía, solamente tenemos una, no sé, pues una injerencia en lo económico. Podemos detener y multar, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia si tuviéramos soberanía en esa área donde fue detenido el buque chino, para entenderlo mejor? Bueno, ese buque fue detenido en la Reserva Marina de Galápagos, ¿no? Al interior seguramente de las 12 millas marinas. Pero el Ecuador puede generar la detención de cualquier buque si ejerce la soberanía sobre las 200 millas. Y además tiene soberanía plena, de manera que está bajo el control militar de la Marina y de la aviación ecuatoriana, las 200 millas del mar territorial. Eso es lo que ocurría. Pero además de la Declaración de Flores de 1832, de la que hice referencia, que establece una soberanía y una continuidad territorial del continente hasta las Islas Galápagos, 525 millas, el presidente Febres Cordero en 1986 declaró una soberanía plena también sobre las 125 millas que separan el mar continental del mar de Galápagos. Toda esa legislación, que tiene plena validez mundial, ha sido renunciada por la adhesión a la CONVEMAR, que nos reduce a un mar insignificante de 12 millas. Evidentemente no es nada, son 18 kilómetros en el océano más grande del planeta. Eso carece completamente de sentido y pone grave riesgo, como ha ocurrido con las operaciones depredadoras de las flotas pesqueras extranjeras. La China es solamente una de ellas, tal vez la más grande, pero no la única, que lesiona evidentemente la estabilidad del ecosistema. Pero Marcelo, ¿cuál es la razón por la cual, bueno, qué sé yo, creo que el 80% de los países del mundo han firmado el convenio de CONVEMAR? Bueno, fundamentalmente porque esos países no tienen Islas Galápagos, no tienen un archipiélago que proteger, porque son países que no tienen incluso riberas marinas, y la CONVEMAR les da ciertos derechos, pero es de ese motivo, y además porque hay toda una confabulación de los intereses pesqueros transnacionales que ha impulsado la CONVEMAR, y no solo pesqueros, sino también mineros, para la apropiación privada de los mares del mundo. ¿Y por qué Estados Unidos no ha firmado CONVEMAR? Porque Estados Unidos no está de acuerdo en reducir su mar territorial de 200 a 12 millas. Es evidente que para Estados Unidos una declaración de esta naturaleza pone en grave riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos. Tener buques rusos o chinos a solo 18 kilómetros de distancia en la llamada zona económica exclusiva, como la llamaría la CONVEMAR, tiene gravísimas consecuencias militares. Lo mismo ocurre en el Ecuador, porque en la zona económica exclusiva no ejercemos soberanía. En consecuencia pueden estar buques extranjeros de guerra en ese territorio. Y precisamente en ese territorio, gracias a la adhesión a la CONVEMAR, tenemos ahora un crecimiento impresionante de las actividades del narcotráfico. La Marina. Eso es importante, eso es importante, el tema claro. Pero Marcelo, ¿alguna ventaja debe tener habernos hecho signatarios de CONVEMAR? ¿Cuál es? En realidad no hay ninguna ventaja. Los defensores de la CONVEMAR dicen que no estamos alienados, separados de la comunidad internacional. Dicen que 160 países han suscrito la CONVEMAR y que esos son los elementos positivos. Tenemos una voz en la asamblea de la CONVEMAR, lo cual es absolutamente absurdo y irrelevante. Además dicen que la CONVEMAR es la constitución de los mares del planeta, y no existe tal cosa. Jamás los países del mundo han elegido asambleístas constituyentes para que vayan a legislar sobre el mar. Es una legislación privada que reunió el número de países adherentes, por lo cual se transformó en una convención reconocida por las Naciones Unidas, pero no es una convención de las Naciones Unidas. Es más, la CONVEMAR viola la Carta de las Naciones Unidas, porque esa carta, como es obvio, es una pieza del derecho internacional, y
Y el derecho internacional es derecho entre naciones. Ninguna nación se adhiere a un convenio internacional si éste lesiona sus derechos soberanos. Y por lo tanto, la Carta de las Naciones Unidas expresamente establece que ninguna resolución de las Naciones Unidas afectará ni lesionará la soberanía de las naciones. Por lo tanto, la UNEMAR está violando la Carta de las Naciones Unidas. ¿Qué ventajas ha traído al Ecuador? Advertimos que lamentablemente no trae ninguna ventaja. Advertimos que el primer gran problema es el problema relativo a la reducción de nuestro mar territorial de 212 millas, una pérdida de 1 millón de kilómetros cuadrados. Esto es 4 veces la Amazonía, más 4 veces la cordillera de los Andes, más 4 veces la costa pacífica ecuatoriana. Es 4 veces el territorio continental lo que estamos perdiendo. Además, perdemos la soberanía aérea y la soberanía ultraterrestre que se desprende de la soberanía territorial marina, lo cual son cifras realmente astronómicas cuando hablamos de derechos en el espacio ultraterrestre, por ejemplo. Perdemos los derechos de defrontación. Economista, buen día. Omar Jair le saluda, ¿cómo está? Disculpen encontrar el tiempo. Hola, economista, buen día. Aquí le hacen una pregunta, le voy a extender una pregunta de Julián Salazar, aquí en YouTube. Dice, pregúntele por favor al señor Larrea, ¿por qué si perdimos el mar territorial, ese mar territorial, los barcos pesqueros chinos no entran como tal a Galápagos, que están fuera de las 200 millas esos barcos? ¿Por qué ocurre esto? Eso dice la Marina, habrá que ver si es cierto. Los reportes internacionales revelan que una gran parte de la flota china apaga los radares en numerosas horas en estas horas del día o en varios días. Es obvio que incursionan dentro del mar territorial. El testimonio de los pescadores artesanales, el testimonio objetivo que tenemos, es que nuestro mar está invadido por buques extranjeros desde el año 2012 y que el número de esos buques extranjeros crece sistemáticamente. ¿Por qué crece ese número de buques? Porque aunque los ecuatorianos tratemos de ignorarlo, el Ecuador es la nación de Quito, es la nación del centro del mundo. Quito significa eso. Y nuestro mar es el mar del centro del mundo. Y nuestro mar es el Yasuní de los mares del mundo. Es el mar que tiene la mayor diversidad de especies marinas de todo el planeta y la mayor cantidad de especies marinas. Fíjese que la flota china, un debate que tuvimos el año pasado en la Asamblea Nacional, al que concurrieron el comandante de la Marina, entonces, y también representantes de las flotas pesqueras ecuatorianas, quienes defendían a la Convemar, informaron que la flota china, solo la flota china, pesca 5 millones de toneladas de peces de diversas especies marinas por incursión y que hace por lo menos 4 incursiones al año. Estamos hablando de 20 millones de toneladas. Imagínese usted lo que eso significa. Será un chimborazo de peces, será un pichincha de peces, será un cotopaxi de peces. ¿Y cuál es el daño ecológico que se está haciendo a nuestro mar? Es inconmensurable. ¿Y cuál es el daño económico y el perjuicio económico que nos está ocasionando? Si por lo menos cada una de esas incursiones implica una pérdida de 10.000 millones de dólares. Estamos hablando de que si el gobierno de Lazo, cualquier gobierno que ha habido en el futuro, interviniere sobre estos elementos, tendríamos decenas de miles de millones de dólares ingresando a la economía ecuatoriana. Tendríamos la posibilidad de desarrollar nuestra propia industria pesquera y nuestro propio sector pesquero artesanal, que no es cualquier sector pesquero artesanal, es un sector pesquero que tiene cientos y miles de años pescando y que ha protegido los equilibrios y la vida de las especies marinas. Están incorporadas a su cultura natural, porque su vida ha sido eso. Por eso en el Ecuador nos damos el lujo de comer los mejores cangrejos del mundo, las mejores pangoras del mundo, los mejores langostinos del mundo, los mejores camarones del mundo, las mejores langostas del mundo. Marcelo, pero también en la China también comen los mejores productos, son de nuestro mar, pues. Bueno, Marcelo, se nos acabó el tiempo lamentablemente. Muchas gracias por estas precisiones, Marcelo Larrea, coordinador nacional de Galápagos Vive. Que tenga un buen día, mi estimado Marcelo. Buenos días, Simi, muchísimas gracias.